Continuando con el mueble, bueno, podemos observar que estas bisagras están por ajustar. Tiene suelto su tornillo. Y están por ajustar. Continuamos con el mueble. Por esta parte, bisagras en buen estado, gato funcionando correctamente. De esta gaveta podemos observar los gatos funcionando correctamente. Las bisagras se evidencian en buen estado, se evidencian sueltas, pendiente ajustar, enchape en muy buen estado, mueble en muy buen estado, carpintería en su parte externa e interna, mueble funcionando correctamente, gatos en buen estado, bisagras en buen estado, mueble parte interna en muy buen estado, entrepaño en buen estado, bisagras en buen estado, gato funcionando correctamente. Por esta parte también nos encontramos con un mueble en buen estado, parte interna en muy buen estado, platero en la parte superior en muy buen estado, bisagras en buen estado, gato funcionando correctamente, parte interna en muy buen estado. Puerta abriendo correctamente, parte interna en muy buen estado, se evidencia fondo de gaveta en muy buen estado, carpintería en general en muy buen estado. Se observan en la parte inferior del mueble una lámpara tipo ojo de buey pequeña. Por esta parte, por este costado, nos encontramos con lo que es el muro en yeso en muy buen estado, enchape de cocina en muy buen estado. Nos encontramos con una ventilación de la cocina con marco en aluminio y con vidrio con textura, con estampado de frutas en muy buen estado, deslizando correctamente, abriendo y cerrando correctamente. Por esta parte nos encontramos con el enchape, el cual tiene un tomacorriente doble en muy buen estado y un encendedor doble también en muy buen estado. Caja de breakers con 2 llaves correctamente marcada con su respectiva tapa. Observamos un mesón en aluminio en muy buen estado, mesón en buen estado, no se evidencian abolladuras en el mesón, algunas rayaduras ya por eso, llave funcionando correctamente, lavaplatos en muy buen estado con su respectiva rejilla. En muy buen estado, mueble inferior de la cocina, carpintería parte externa en muy buen estado. En la parte interna se observan algunas manchas ya de desgaste, pero en general en muy buen estado. Segunda gaveta, mueble parte interna en muy buen estado, parte externa en muy buen estado, rieles de gaveta deslizando correctamente. Por esta parte nos encontramos con un platero en muy buen estado, platero ya con algunas manchitas de óxido por uso. En general, carpintería, parte interna en muy buen estado, sin rastros de humedad. Por esta parte nos encontramos con 3 gavetas, las cuales tienen sus agarraderas correctamente sujetas. Estas van para los utensilios de cocina en muy buen estado, rieles en muy buen estado, rieles con algunas manchas de óxido deslizando correctamente. Riel deslizando correctamente, gaveta, fondo de gaveta en buen estado, riel con algunas manchitas de óxido, agarradera correctamente sujeta. Por esta parte, fondo de gaveta con algunas manchitas, riel de gaveta
en muy buen estado, agarrada correctamente sujeta. Observamos enchape de piso en muy buen estado, piso en muy buen estado, en todo el sector de sala comedor, cubierta con lámparas tipo ojos de buey, con cenefas en yeso en muy buen estado, bordes de cenefas en muy buen estado, cubierta color blanco en muy buen estado. Apliques en yeso junto al muro en muy buen estado, apliques en yeso completos en perfecto estado. Hacia esta parte nos encontramos con un marco en yeso, el cual se evidencia en muy buen estado, marco de yeso en muy buen estado, enchape de piso, cerámica en muy buen estado, parte inferior, regleta, un tomacorriente doble en muy buen estado, tapa en buen estado, marco de yeso con filos y bordes en muy buen estado, tomacorriente doble, encendedor sencillo, muro en muy buen estado, muro en esta parte sí está empastado, color blanco en muy buen estado. Hacia la parte interna nos encontramos con un tomacorriente doble, una caja y la caja y el monitor de las cámaras, el cual funciona con internet. Parte superior se evidencia detalles en yeso, apliques en yeso en muy buen estado, guardaescobas correctos, guardaescobas completos, brechas completas, piso se evidencia sin golpes, sin desportilladuras, se evidencia una cubierta en placa color blanco y una cenefa con bombillo, con lámpara tipo ojo de buey en muy buen estado, funcionando correctamente. Hacia esta parte nos encontramos con un enchape en fachaleta que da hacia un patio, enchape en fachaleta correcto, completo, parte superior, un marco metálico y vidrio. En esta parte no se evidencia vidrio porque había acá instalado un aire acondicionado, se evidencia un cableado, tomacorriente triple, patio en piso en granito rústico con algunas manchas, se evidencia la parte interna, la parte externa, perdón, de la ventilación de la cocina, se evidencia el estampado de frutas del vidrio, un costado de el marco, llave funcionando correctamente, se evidencia una instalación de desagüe, muro en muy buen estado, por esta parte un encendedor sencillo, una puerta con marco metálico y vidrio abriendo correctamente. En el piso observamos una rejilla de desagüe en muy buen estado, marco de puerta en muy buen estado, vidrio con esmerilado, marco parte interna en muy buen estado, marco en general en muy buen estado, enchape del baño en muy buen estado, color gris, enchape del baño color gris en muy buen estado. Por esa parte observamos unos topes para el tubo cortinero, junto a los topes se encuentran unas perforaciones enchape del baño en muy buen estado, parte interna en muy buen estado, lavamanos, perdón, funcionando correctamente sus dos llaves,
con un mueble inferior en muy buen estado, mueble abriendo correctamente, parte interna en muy buen estado, bisagras en buen estado, no se evidencia bote de agua, enchape correcto, tanque de baño se evidencia en muy buen estado, tapa de baño en buen estado, tapa de baño de caída lenta en muy buen estado, baño en perfecto. Se evidencia junto al lavamanos un portatoallero, un portajabón, toma corriente doble y un espejo en muy buen estado. Probamos la ducha, la cual está funcionando correctamente. Cubierta blanca en muy buen estado con un bombillo. Enchape de baño en muy buen estado. Hay una tableta que está sobresalida